Hola chicos, bienvenidos a Aula Virtual, ¿ya? Curso de lenguaje con la profesora Rocío Jacobi Aguirre. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de gramática, ¿ya? Vamos a hablar sobre una categoría bastante importante que es el pronombre, ¿ya? Puedes observar en la pantalla, aparece ya el título de la sesión. Ahora, profesora, ¿pero qué es el pronombre? ¿Ya? Pro en lugar de, ¿ya? Y nombre en lugar del nombre. Entonces esta palabrita va a reemplazar al nombre, ¿ya? O sea, al sustantivo. Pero vayamos a la definición más precisa y más exacta, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la definición morfológica, semántica, sintáctica y lexicológica, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿pero qué dice la morfología? La morfología, tú sabes que estudia la variabilidad, ¿no es cierto? Si una palabra es variable o invariable. Entonces, cuando analizamos una palabra desde ese punto de vista, decimos que el pronombre, pues, es variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta flexiones de género, número y persona, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si yo digo el pronombre ella, ¿no es cierto? Tú que estás relacionado con este pronombre, ella, él, yo, muy bien. En el caso de la diapositiva, ¿qué dice ella? Ahora, ¿en qué persona está? Pues está en tercera persona. ¿En qué número? En número singular, ¿ya? ¿Y en qué género? Género femenino. Entonces ahí tiene la explicación. Por eso es una palabra variable, porque presenta estas flexiones. Ahora pasamos al siguiente. Desde el punto de vista semántico, el pronombre semánticamente, ¿cómo se define? Muy bien, la semántica para estudiar al pronombre, ¿qué dice? Ya los pronombres ¿tienen o no tienen significado? Perfecto. Entonces la semántica da a conocer que el pronombre es una palabra con significado ocasional, ¿ya? Con significado contextual. ¿Eso qué quiere decir? Que solo va a tener un significado pleno cuando está dentro de un contexto. Por ejemplo, si yo tuviera al pronombre ella solita, así sin nada, sin ninguna otra palabra acompañada, entonces no tendría un significado pleno. Ella es una mujer, pero ¿a quién refiere? No sabemos, ¿no? Por eso se llama una categoría que necesita pues un contexto. Por ejemplo, conozco a esa chica, ella es mi vecina. Ahora, cuando yo refiero a ella, ¿de quién estaba hablando? Pues de esa chica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora recién tiene un significado más completo, más pleno dentro de un contexto, ¿ya? Analizando toda la expresión. Ahora, y la sintaxis, por otro lado. La sintaxis, recuerda que siempre va a analizar las palabras, ¿ya? Y cómo éstas funcionan en una expresión, ¿ya? O sea, en una oración. ¿De acuerdo? Ahora, el pronombre, ¿qué función cumple dentro de una oración, dentro de una expresión? Ahora, como esta reemplazaba al sustantivo que dijimos, si reemplaza al sustantivo, entonces cumplirá las mismas funciones que un sustantivo, ¿sí o no? Claro. Ahora, ¿y qué funciones cumplía? Bueno, primero, la de núcleo del sujeto. Otra función, tenemos la de objeto directo o llamado complemento directo. También puede cumplir la función de objeto indirecto o llamado complemento indirecto, entre otros, ¿ya? Entre otras funciones, pero son las elementales o básicas. Por ejemplo, yo conozco a María, ¿ya? O sea, ese yo está como núcleo del sujeto. Yo la conozco, ese pronombre la refiere pues a María, y María, ¿qué cosa era? Era mi objeto directo y ahí tiene sus funciones, ¿no? Ahora, ¿y la lexicología qué dice? Bueno, la lexicología va a estudiar su inventario, ¿ya? Cuando hacemos un recuento, ¿ya? O un inventario de los pronombres, ¿qué decimos? Que es un inventario cerrado. ¿Por qué? Porque son de número limitado. Ya los podemos contar, ¿ya? Muy bien. Pasando a la definición, vamos a encontrar a su clasificación, ¿ya? Clases de pronombres. Vas a encontrar, mira, observas en la parte superior, ¿qué dice? Ya existen pronombres personales, ¿cierto? Personales. Luego están los pronombres posesivos, ¿ya? Ahora, después de los posesivos están los indefinidos, demostrativos, enfáticos y los numerales. Y finalmente los relativos, ¿ya? Y cada uno con su definición. Por ejemplo, los personales, pues, designan a los participantes dentro de una conversación o discurso. Ahora, los posesivos, ¿qué hacen? Pues señalan posesión, ¿no? Pertenencia. Ahora, y los indefinidos, estos pronombres, por ejemplo, informan una idea vaga o imprecisa o inexacta del sustantivo a quien están refiriendo, ¿ya? Los demostrativos señalan una ubicación o distancia
entre los seres u objetos dentro de la comunicación. Los enfáticos, por ejemplo, ¿para qué sirven? Allá son palabras tónicas, recuerda. ¿Por qué? Porque llevan tilde. Ahora, ¿y estas para qué sirven? Para interrogar o exclamar, ¿ya? Ahora, los numerales, pues hacen referencia a una cantidad exacta, ¿no? Y los relativos relacionan un ente principal, una idea principal con las ideas que se subordinan. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pasando ya a la otra diapositiva, vamos a desarrollar cada una de ellas. Empezamos con lo primero. ¿Qué dijimos que era? Clases. Allá los pronombres personales, ¿no? Y dijimos que estas pues señalan a las personas dentro de un discurso. Ahora, vamos a encontrar que el pronombre tiene pues tres personas, ¿ya? Tres personas. La primera, la segunda y la tercera persona. Cuando yo te pregunte pronombres en primera persona, ¿tú qué me vas a decir? Yo, me, mí, conmigo, nosotros, nos. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera persona, yo, me, mí, conmigo, nosotros, nos. Ahora, pronombres personales en segunda persona. Tú, te, ti, contigo, usted, ustedes, vosotros, vos, os. ¿De acuerdo? A ver, nuevamente, vamos contigo. ¿Ya? Segunda persona. Tú, te, ti, contigo, usted, ustedes, vosotros, vos, os. Bien, ahora la tercera persona. Tercera persona, él, se, sí, consigo, la, las, le, les, lo, los, ello, ella, ellos, ellas. ¿De acuerdo? Bien. Esas son las tres personas que el pronombre presenta, ¿ya? Son las tres personas, así que si lo quieres cantar, lo puedes hacer, no hay problema. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a desarrollar sobre los casos de los pronombres personales. ¿Qué casos presentan? Bueno, existe... ¿ya? Y esto ya es herencia del latín. Existe tres casos de los pronombres personales, ¿ya? Tenemos el caso nominativo, ¿ya? Caso nominativo, recuerda, nominativo o recto, ¿ya? Ahora, el siguiente es caso objetivo y el tercero es el caso terminal, ¿ya? Caso terminal. Ahora, ¿cuándo nos referimos al caso nominativo? Pues cuando cumple la función de sujeto, ¿ya? O sea, si un pronombre cumple la función de sujeto, se le llama caso nominativo o recto. Por ejemplo, ¿qué pronombres cumplen la función de sujeto? Está el yo, nosotros, tú, usted, ustedes, vosotros, él, ella, ahí están, ¿ya? Tú puedes observar, ahí están todos los pronombres que pueden funcionar como sujeto de una oración. Por ejemplo, ella explica la clase, tú estás atendiendo, ¿ya? Ahí tiene los pronombres que funcionan como sujeto. Ahora, el caso objetivo, ¿ya? En el caso objetivo, o sea, aquí vamos a encontrar todavía dos subcasos. El caso acusativo, que funciona como objeto directo, y el caso dativo, que funciona como objeto indirecto. A ver, ¿qué pronombres tienen en este caso o qué pronombres funcionan como objeto directo? Veamos. El métese, nosos, la, las, lo, los. ¿Ya? ¿Cuáles son los de o de? Dijimos métese, nosos, la, las, lo, los. Perfecto. Ahora, y en el caso dativo, como oí, recuerda, como objeto indirecto, ¿quién es? El métese, nosos, le, les. Nada más. Ya, métese, nosos, le, les. Profesora, pero el métese, nosos se repite en ambos. Sí, es que el métese, nosos puede funcionar como objeto directo o objeto indirecto. Ahora, pero ¿quiénes van a ser solamente o de siempre? La, las y lo, los. ¿Quiénes van a ser oí siempre, objeto indirecto siempre? Le, les. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre la lista anterior, que está de o de, y la lista del oí. Ahora, caso terminal, también recibe el nombre de preposicional u oblicuo, ¿ya? A ver, ¿por qué se le llama así? Porque estas siempre van a aparecer después de una preposición. Ocurre que nosotros estamos hablando y de repente empleamos una preposición y luego un pronombre. Entonces, cuando el pronombre aparece después de una preposición, viene a darse este caso terminal. Por ejemplo, ahora el miti, sí, conmigo, contigo, consigo, estos son siempre van a ser terminales, pero los demás pronombres que hemos cantado anteriormente, algunos también pueden ser. Por ejemplo, si yo digo vivo por ella, ¿ella está como sujeto? No. ¿Está como objeto directo, objeto indirecto? No. Entonces, ¿cómo está? Ahí ya está como término de preposición, ¿ya? O sea, es un caso terminal, ¿sí o no? Porque está después de una preposición, ¿de acuerdo? Sí. Ahí ya, pero por mí. No, ella piensa en mí, piensa en mí, mi pronombre en preposición. Entonces ese mí, ¿qué cosa es? Es un caso terminal, ¿ya? Entre otros casitos. Bien, ahora vamos a pasar a una siguiente
diapositiva. A ver, vamos a hablar específicamente de los pronombres átonos. Algunos le llaman pronombres átonos complementarios, puesto que funcionan también como tal. A ver, ¿cuáles son? Estamos cantando los pronombres átonos complementarios, PAC, ¿ya? A ver, ¿cuáles son? Son el métese en osos, lalas, leles, lolos. ¿Cuáles son? Métese en osos, lalas, leles, lolos. Recuerda, ojo, voy a evaluarte. ¿Cuáles son los pronombres átonos? ¿Y tú qué vas a decir? Métese en osos, lalas, leles, lolos, ¿ya? Bien, a ver, este tipo de pronombres pueden funcionar según cómo se requieran. Por ejemplo, se le llama pronombres clíticos por la ubicación de estos pronombres. Ahora, la clisis del pronombre se puede dar de manera proclítica, como observas ahí en la diapositiva, y de manera enclítica. Ya observa, proclítica y enclítica. Cuando yo digo que es proclítico, cuando el pronombre está antes del verbo, ¿ya? Antes del verbo. Por ejemplo, dices yo la vi. Ahora, ¿cuál es el pronombre átono en esa oración? Pronombre átono, allá, la, ¿ya? Ese la, ¿qué cosa es? Es un pronombre átono. Ahora, ¿y está antes o después del verbo? Antes. Ese es un proclítico. Ahora, enclítico, al revés, nada más todo lo contrario. ¿Qué digo? Después. Y ojo, cuando aparece después del verbo, se va a juntar con el verbo, ya, o sea, dentro de una misma palabra. Por ejemplo, díselo. Ahora, ¿cuál es el pronombre? Lo. ¿Está antes o después? Después. ¿Junto o separado? Junto, ahí tienes. Díselo, dímelo, llámalo, llévatelo, ¿sí o no? Ahí ya. O también después de un verboide, ya, amando, queriendo, amar, también es un verboide, amarte, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Esos serían los pronombres clíticos. Ahora, pasamos a otro. Me dice por el tipo de verbo. También existen pronombres reflexivos y pronombres recíprocos, ¿ya? Ahora, cuando decimos que es un pronombre reflexivo, ¿qué significa reflejar? Regresar, ¿no? Retornar, reflejo, ¿ya? Reflexión. ¿Qué pronombres van a funcionar? Van a ser reflexivos. El metecenos y el os, ¿ya? El metecenos. Por ejemplo, si yo digo tú te amas, ¿cuál es el pronombre átono? El pronombre átono es el te. ¿Y cómo sé que es reflexivo? Porque la acción de amar, tú te amas, la acción de amar regresa sí o no hacia ti. Claro, si yo dijera yo me peino, ¿quién realiza la acción? Y yo, ¿sobre quién recae? ¿Sobre mí? ¿Sí o no que hay reflexión? ¿Regresa o no regresa la acción? Sí, entonces a eso se llama pronombre reflexivo, ¿ya? A ver, yo me peino. Ella se maquilla. ¿Por qué? Porque lo hace para sí misma, ¿ya? Para sí misma. Muy bien. Ahora, recíproco, en cambio, ¿qué significa pues reciprocidad? ¿Ya? ¿Qué no es? ¿No es mutuo? Sí. Entonces, ¿cuáles son los pronombres únicos que van a ser recíprocos? Es el se, nos y os, ¿ya? Por ejemplo, ellos se quieren. Si yo digo ellos, de repente me refiero a María y a Carlos. Entonces, María y Carlos se quieren. ¿Quiénes quieren entre ambos? Es recíproco, ¿cierto? Ellos se quieren, ¿ya? Por eso se llaman recíprocos. Recuerda, nuevamente, dijimos reflexivos, métese en os. Y recíprocos es el senos y el os, ¿de acuerdo? No te olvides. Ahora, vamos a pasar a otra parte. Ya, otros pronombres. ¿Qué decíamos? Y hablamos un poco de los pronombres personales. Ahora vamos a pasar al pronombre número 2, pronombres posesivos. ¿Señalan posesión pertenencia? Sí. Ahora, ¿cuáles son? Los que observas ahí, ¿cierto? En la primera, segunda y tercera. El mío, tuyo, suyo, mía, tuya, suya, míos, tuyos, suyos. Bueno, ahí con todos sus plurales, ¿no es cierto? El nuestro, vuestro, suyo, nuestra, vuestra, suya, entre otros. Bien, por ejemplo, profesora, veamos, ¿ya? Mi equipo ganó. El tuyo perdió. Ahora, ¿cuál es pronombre? El que está resaltado ahí de rojito, ¿cierto? Sí. Profesora, pero ese mi también significa posesión. Sí, pero recuerda que para que se llame pronombre no tiene que aparecer al lado de un sustantivo, sino tiene que reemplazar, ¿cierto? Sí. Mi equipo. Equipo es un sustantivo, por lo tanto ese mi no sería un pronombre, ¿ya? A ver. Y tuyo, ¿a qué se refiere? A tu equipo, solo que ya está omitido, reemplazado. Los nuestros son triunfadores. ¿Nuestros qué? Allá, nuestros chicos, nuestros amigos, ¿cierto? Ya reemplazó, ahí ya reemplazó, es un pronombre. La culpa no es mía, sino tuya. O sea, no es mi culpa, sino ahí tienes, mía
y tuya, ¿cierto? Ya son pronombres. Un amigo nuestro nos trajo todo lo tuyo, ¿de acuerdo? Profesora, pero un amigo nuestro, ese nuestro, ¿por qué no es pronombre? Porque está modificando a amigo. Y cuando un posesivo modifica a sustantivo, ¿cómo se llaman? Determinantes. Entonces hay que diferenciar entre un determinante y un pronombre, ¿ya? En cambio, tuyo, eso ya está reemplazado, ¿cierto? Sería pronombre. El corazón tuyo es muy noble como el mío. Noble es, ¿ya? La palabra es noble. Bien, a ver, cuando decimos el corazón tuyo, tuyo está acompañando, modificando un sustantivo, sí. ¿Es pronombre? No. Ahora, mío, ¿está acompañando un sustantivo? No. ¿Está reemplazando? Sí. Entonces ese es pronombre, ¿ya? Todo lo que está de rojo. A ver, pronombres indefinidos. Pasamos al caso número 3. Indefinidos señalan una cantidad inexacta, imprecisa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tienes ahí la lista alguno, alguna, ninguno, ninguna, cualquier, tanto, alguien, nadie. Tienes varios. Puedes observar la diapositiva, ahí tienes, ¿ya? En tu pantalla están todas. Ahora, ejemplos. Muchos chicos estudian. Pocos aprueban. A ver, yo tengo muchos y pocos, pero ¿por qué es pocos? Está resaltado y ¿por qué muchos no? Porque uno es pronombre, lo que está de rojo, y el otro es un determinante porque está modificando al sustantivo que está a su costado, chicos. Ahora, algunas cuidan su salud, otras personas no les importa. Ahora, algunas es un pronombre porque se refiere a personas, algunas personas, pero lo he omitido. Entonces, otras personas ya no sería. Ahora, el mismo día se infectaron muchos. ¿Muchos qué? Muchos jóvenes, ¿no? Muchos varones, muchas personas. Ahí tienes. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí los dos son pronombres, ¿ya? Los dos son pronombres, han reemplazado ya. Cada loco con su tema, como alguien decía. Recuerda que alguien es pronombre. Y ahí tienes un repaso. Ahora, pasamos a otro tipo. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, pronombres demostrativos. ¿Y cuáles son los demostrativos? Este, ese, aquel, femenino. Esta, esa, aquella, plurales. Estos, esos, aquellos. Y femeninos, estas, esas, aquellas. Ah, pero observa, también están los neutros. Esto, eso, aquello. ¿Puedes ver? Sí. Perfecto. Los neutros, esto, eso, aquello, también pueden ser pronombres. Son pronombres siempre, siempre. A ver, ejemplo. Este día será mejor que aquel. Ya. Este y aquel. ¿Son demostrativos? Sí. ¿Ya? Sí son. Ahora, ¿cuál de los dos es el pronombre? El último. ¿Por qué? Porque está reemplazando a un nombre y no lo está modificando. A ver, aquella mañana brillaba como esta, aquella y esta. ¿Por qué esta es pronombre y no aquella? Porque aquella está modificando a mañana, que es un sustantivo, ¿sí o no? Sí. Ahora, esta no sabe lo que hace aquella mujer. Allá. Tenemos esta y aquella. Esta, que reemplaza un nombre, entonces sería un pronombre, y aquella que está modificando a mujer no sería pronombre, ¿cierto? Espero que estés entendiendo. A ver, dile a esa que venga. ¿Esa qué cosa es? Ay, es un pronombre. ¿Por qué? Porque se refiere pues a una chica, a una mujer, ¿no? Perfecto, ya reemplazado, sería pronombre. Eso no es mío. Esto, eso, aquello que dijimos, que eran pronombres. Siempre, ¿no? Siempre. Ahora, pasamos a otra clasificación, pronombres enfáticos. ¿Por qué se le llaman así? Porque sirven para enfatizar. Y recuerda, estos siempre van a llevar tilde, ¿ya? Por eso se llaman enfáticos, pues recuerda. Ahora, se pueden dividir en dos grupos, los interrogativos y los exclamativos. En el lado izquierdo de tu pantalla puedes observar los interrogativos. Ahora, ¿cuáles son los interrogativos? Por ejemplo, están el qué, cuánto, cuál, quién y sus variaciones, ¿no? Ahí está la listita arriba. Ahora, ¿qué deseas tener ahora? Ese qué ya reemplazado, ¿cierto? Está como pronombre. ¿Qué deseas? No es ¿qué problema tienes? Ahí sería determinante. ¿Qué tienes? Ahí sería pronombre, ¿no? Porque ya reemplazaba el nombre. Ahora, dime, ¿quiénes fueron a la fiesta? ¿Quiénes? Dijimos que eran pronombres, ¿no? Ya. ¿Cuánto demorarás? También sería pronombre. Recuerda, además, que cuando estos, el qué, cuánto, cuál, cuál es quién, ¿ya? Aparecen antes o aparecen al lado de un verbo inmediatamente y no hay sustantivo al costado, entonces serían pronombres, ¿ya? Serían los llamados pronombres. Ahora, los exclamativos.
Lo mismo, es lo mismo, solo que se usa para exclamar, ¿no? Sé quiénes son ustedes. O cuando exclamamos, ¿cuánto has cambiado? ¿Ya? O quién pudiera volver al año pasado sin virus, ¿sí o no? Muy bien, ahí está. Entonces hemos trabajado un poquito de lo que son pronombres enfáticos, ya interrogativos y exclamativos. Pero bien, sigamos con el número 6, pronombres numerales. Es un número, ¿no? Cantidad, ¿sí o no? Sí. Ahora, tenemos 5 tipos, ¿ya? Tenemos cardinal, ordinal, los múltiplos, los partitivos y también están los distributivos, ¿ya? Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿qué son? Cardinales. Primero, segundo, vigésimo, trigésimo, centésimo, milésimo, ¿qué son? Los ordinales. Si yo dijera veinteavo, treceavo, catorceavo, ¿qué son? Serían estos los partitivos. Y así, ahí está la lista hacia arriba, ¿no? Tú ya puedes deducir qué números siguen. A ver, sus ejemplos. Ella entregó 2 regalos. Yo solo 1. Ya en este caso tenemos 2 numerales, el 2 y el 1. Pero ¿por qué 1 está resaltado y el 2 no? Porque 1 es pronombre y el 2 es un determinante. Ya recuerda eso. A ver, Pepe y Lucho causaron destrozos. Ambos serán sancionados. ¿Ya? Ese ambos, ¿a quién refiere? A Pepe y Lucho. ¿Lo he reemplazado? Sí, entonces ambos es un pronombre, ¿cierto? Sí. Un tercio de la población, tercio que dijimos, allá es un, en este caso es un partitivo, ¿cierto? También ahí está. Ellos hicieron doble trabajo. Tú, el triple, ¿ya? A ver, doble y triple. ¿Por qué doble no está subrayado y triple sí? Ya, triple porque es pronombre y el otro sería determinante, modificando un sustantivo, eso recuerda. Esta es tu quinta oportunidad, no es la primera, ya. Entonces, quinta y primera. Primera, pronombre, ya. Quinta, determinante. ¿Por qué? Porque está modificando a la palabra oportunidad. Muy bien. A ver, ya para terminar, pasamos al caso número 7 o clasificación número 7. Pronombres relativos. Ya dijimos que estas relacionan. Ahora, ¿cuáles son o qué palabras van a funcionar como pronombres relativos? ¿Cuáles son? Tenemos qué, cuál, quién, cuánto y sus plurales. Recuerda que estos no llevan tilde, ya, no son tildados. A ver, las variaciones del qué, el que, la que, los que, las que. ¿Cuál? El cual, la cual, los cuales, las cuales, entre otros. Ejemplo, cuando yo sé, profesora, que el qué es un pronombre relativo. Cuando justo, ya, y es una manera rápida de reconocerlo, cuando justo aparece después de un sustantivo. Ya, el que solito. Mira, la chica que viste ayer es mi prima. Ah, ok. Está justo después de chica. Sí, es un pronombre relativo. La señora que viste de rojo, ¿ya? Se fue rápido. Ah, ese que está después de señora. Sí, es un pronombre relativo, ¿ya? La luz que ilumina tu rostro. Ahí tienes ese que está después de luz, entonces sería pronombre relativo, ¿ya? Lo demás es fácil de reconocerlo. Por ejemplo, los que, las que, el cual, la cual, fácil, ¿sí o no? Sí, entonces son pronombres relativos, ¿ya? Los que entendieron el tema podrán resolver los ejercicios. El libro, el cual te presté, tiene todo el contenido. Quien mucho abarca, poco aprieta, que dijimos, el contexto es todo cuanto nos rodea, entre otros, ¿no? Muy bien, después de haber disertado un poco de la parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica. Te doy una lista de ejercicios, a ver si lo vas analizando y vas completando, ¿ya? Muy bien. Todos conocemos aquellos lugares maravillosos. ¿Cuáles son los pronombres? A ver, repasemos un poquito. Todos conocemos aquellos lugares maravillosos. Profesora, yo tengo palabras todos y aquellos. ¿Serán pronombres los dos o será solamente uno? A ver, vamos. Allá tenemos todos. ¿Y qué tipo de pronombre es? Es un indefinido, ¿cierto? Sí. A ver, segundo, aquellas tarjetas y cuadernos son tuyos. Entonces, aquellas y tuyos. Aquellas es un demostrativo, tuyos es un posesivo, pero ojo aquí, aquellas es un determinante. ¿Y tuyos qué será? Ahí está, mira, resolvemos rápido, ¿pasamos? Sí, muy bien, es un pronombre posesivo, ¿sí o no? Sí. Traje cuanto pude, como la primera vez. Ah, a ver, profesora, de lo que hemos estudiado, yo creo que son pronombres cuanto y primera. A ver, pero ¿cuál de los dos será? ¿Cuánto?
porque primera está modificando a vez. Entonces, tenemos ahí la resolución. ¿Observas? Mira, ahí vamos. Es un pronombre relativo. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Nuestra familia nos quiere bastante. Profesora, ¿nuestra es un posesivo? Sí. ¿Será pronombre determinante? A ver, vamos a analizar. Otro pronombre. El nos, que es un pronombre personal. Entonces, lo otro no era pronombre. A ver, algunos opinan sobre política, otros sobre religión. Ahora, y aquí algunos, pronombre determinante. Otros, pronombre determinante. Vamos, el resultado, ¿qué dice? ¿Qué son? Son pronombres los dos. ¿Por qué? Porque han reemplazado, ¿no? Ahí está. Número 6, vamos. El primer día de clases fue como el último. Ya tenemos primer y último. Ahora, ¿cuál de los dos es pronombre? A ver, primer día. Último. ¿Último qué? Día, pero no está el día. ¿Cuál será pronombre? Vamos, ahí está, mira, aparece en tu pantalla. Último, ¿cierto? Que es un numeral. No sabemos qué pasará en los próximos días. Ya no sabemos, tenemos solamente el qué. Ahora, ¿y el qué con tilde? ¿Qué dijimos? ¿Qué tipo de pronombre sería? Vamos a ver. Ahí la pantalla. Enfático, ¿ya? Porque está interrogando, no sabemos qué sucederá, ¿no? A ver, número 8. La vida te ofrece solo una oportunidad, no dos. A ver, tengo pronombres te, profesora, que es un pronombre personal átono, ¿cierto? Sí. Otro pronombre, no sé, una puede ser y dos, ¿no? A ver, vamos, ¿qué dice? El te, que es un pronombre personal, y dos, que es un pronombre numeral, ¿ya? El otro no era. Esto es lo que quiero y no aquello. Ok, vamos aquí. Trabajamos, a ver, esto y aquello, que son demostrativos. Profesora, pero en esa oración también tiene lo que. ¿Ya? Lo que, el, que, la, que, los, que, las, que, ¿cierto? Sí, también está como relativo, ¿ya? En la número 10, ya para terminar, mi vida vale tanto como la tuya. ¿Cuál será pronombre? Tuya, ¿cierto? ¿Y qué tipo de pronombre será? Posesivo. Ahí tienes. Muy bien. Este ha sido el desarrollo de lo que es el pronombre. Espero que hayas podido entender. En el caso de que quisieras repasar, pues regresas nada más al video a seguir repasando un poquito más, ¿ya? Nos vemos ya en una próxima sesión. Hasta pronto. Cuídate.